a toda distracción, a todo estorbo de parte del enemigo, que se rasga, que se pudre, que sé que no tiene poder sobre mi cabeza, que mis ojos espirituales, que mis oídos espirituales se abren en el nombre de Jesús a tu palabra. Jesucristo, tú eres Rey y Señor, que mis 5 sentidos en el nombre de Jesús sean lavados con tu preciosa sangre. Eso escribió alguien que está aquí entre nosotros, hermano, que Dios le puso ese pensamiento antes de venir aquí a la iglesia, porque hay mucha distracción, hay mucho estorbo. Ahora, para ella o para él fue un rema, tal vez porque lo escribió, pero lo quiso compartir. Recuerde usted que dice la palabra que hay entre vosotros cuando os reunáis. Amén. Entonces, si hay estorbo en su mente, si hay distracción en su mente, antes de recibir la palabra, en el nombre de Jesús, yo sé que todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Amén. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, habla acerca de la tercera característica de la iglesia. Esta gente estaban, dice la palabra de Dios, que estaban dedicados continuamente. Es importante hoy en día como miembros del organismo, porque nosotros no somos una organización, ¿verdad? Nosotros somos un organismo que Dios ha constituido por su amor. Nos ha hecho que seamos partícipes ahora, que como organismo Él nos ha dado vida. ¿Cuántos tienen vida? Amén. Entonces, si tenemos vida, es porque ya estamos formando o ya somos parte del organismo que Dios vino a fundar aquí en la tierra. Entonces, todo aquel que tiene vida, hermano, dentro de este organismo, también tiene una identidad. Y esa identidad que nos hace a nosotros identificarnos al mundo es la luz de Cristo. ¿Cuántos tienen esa identidad? Usted sabe que hoy en día el Departamento de Motores y Vehículos está pidiendo que se saca un Real ID o una identificación real, dicen ellos, ¿verdad? Y va a tener algo diferente, pienso yo. Yo no la tengo todavía, pero algo diferente para poder identificarse como ciudadano o como residente de los Estados Unidos. Pero eso es temporal. Eso solamente le va a ayudar a usted por unos años que está aquí en la tierra. Pero su identidad, hermano, eterna, es la luz de Cristo. Esa es nuestra identidad. Entonces, hermano, el organismo es el conjunto de miembros que componemos el cuerpo de Jesucristo. Amén. Y que como miembros del cuerpo de Cristo, o el cuerpo místico de Cristo, ahora usted y yo ya tenemos vida. Pero como ya estamos aquí en este organismo, entonces debemos de sujetarnos a algunas leyes, hermano, que Dios ha dejado por medio de su palabra. Porque desde el principio Él lo ha instituido. Amén. Para
lo instituyó para todo aquel que quisiera entrar en este organismo. Aleluya. Entonces, los discípulos de Jesucristo como hombres entendieron cuáles eran los requisitos para poder seguir a Cristo. Amén. Por eso que ellos fueron pacientes a la gloriosa venida del Espíritu Santo. Y eso es lo que desea el Señor hoy. Porque ellos no sabían ni siquiera el tiempo ni la hora exacta que iba a ser el derramamiento del Espíritu Santo. Solo el Padre sabía en qué momento el Espíritu Santo se iba a derramar. A ellos solo les dijeron: esperen, que algo va a pasar, algo asombroso va a pasar. Pero como no todos tuvieron paciencia, hay mucha gente impaciente que no esperan las promesas del Padre, como lo estamos viendo hoy. Mucha gente, hermanos, se está impacientando porque piensan que Jesucristo se está tardando mucho. Y la que se está tardando en realidad esa es la iglesia. La iglesia es la que se está tardando en arreglarse. El organismo se está tardando, hermano, porque si ya estuviera arreglada, ya no estaría aquí. Amén. Por eso el profeta Joel dice: prepárate para el encuentro con tu Dios. A estas alturas, ¿ya tiene usted su equipaje ya en la puerta? ¿O todavía está pensando qué vestido se va a llevar? Hermano, dice que esta gente, dice que eran dedicados. Si usted ve el versículo 42, y como hoy tenemos vigilia, hay tiempo, ¿verdad? Hay tiempo, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Hay vigilia. Sí, tenemos tiempo toda la noche, imagínense. Así que dice que ellos estaban dedicados. Hay muchas formas de definir cuando se habla de la palabra dedicación. En el Antiguo Testamento, hermano, cada vez que aquellos personajes construían algo, se lo dedicaban a Dios. Cuando ellos construían un templo, tenían un día especial para dedicárselo a Dios. Y ese día, cuando llegaba el tiempo, hermano, era tiempo de fiesta, de alegría, de gozo, de felicidad. En templos hechos por manos humanas. ¿Qué será de aquellos templos andando? Aquellos templos que caminan, no este lugar, sino que aquellos templos que son, hermano, la morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Tendrá usted un día de dedicación para el Señor? ¿O no? ¿Cuál es el día que usted le dedica a Dios? En aquel tiempo, hermano, el día sábado era tiempo o día de dedicación para Dios. Pero hoy, ¿cuál es su día? Aleluya.
Mire, hermano, si eso fuera nuestra mente, si eso fuera nuestro sentir de que cada día tendríamos que dedicárselo al Señor, usted y yo ya no estuviéramos aquí. ¿Qué ratos hubiéramos sido arrebatados? Pero como no es así, a veces, hermanos, aún nos olvidamos de los días de dedicación. Entonces, nosotros, usted y yo, hermano, debemos de ser dedicados al servicio a Dios. ¿Por qué? Porque Dios espera de nosotros. Mire, Él lo espera, Él no lo exige, porque Dios no es exigente. El hombre es el exigente. El hombre dice, dame, quiero, mándame. Dios no. Dios solo espera. Hijo mío, dame tu corazón. Oiga lo que pide el Señor. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿A quién le dedicamos nosotros el corazón? Hermano, si nosotros pudiéramos ver qué es lo que Dios nos pide, otra cosa fuera. Por eso, usted tiene que tener un día especial. Un día en donde usted pueda tener, hermano, un tiempo para meditar en la palabra de Dios. ¿Cuál es su tiempo? ¿Cuál es su día? ¿Medita usted en la palabra de Dios? ¿Medita usted en el Señor? ¿En sus quehaceres diarios usted está meditando en Dios? ¿O no? ¿O qué clase de evangelio está viviendo? Estos hombres dice que eran dedicados, se dedicaban y no se dedicaban a cada 8 días. Dice que se dedicaban continuamente. Aleluya. Y la palabra continuamente es sinónimo de intervención, de tiempo. Es sinónimo de permanecer el tiempo necesario. Amén. Es extenderse posiblemente hasta el amanecer. ¿Está usted dispuesta esta noche? Dedicarse continuamente a permanecer, si es posible, hasta que el gallo empiece a cantar. Hermano, voy a trabajar mañana. Yo le digo, no exigimos, pero Dios lo espera de nosotros. Imagínese que si el Señor nos pidiera, como se lo pidió al pueblo de Israel, ¿a qué horas empieza Israel su ayuno? Cada semana. El día viernes, desde las 7 de la noche hasta el día sábado a las 5 de la tarde. Oiga, cada semana nosotros vigilamos una vez por mes. Aún todavía ni siquiera le damos el buen tiempo al Señor. Amén. Por eso, hermano, estos hombres se dedicaban continuamente. ¿A qué? A hacerle culto a Jehová.
a darle la adoración a Dios, a engrandecer su nombre, a contar sus maravillas, hermano, a decir: estamos esperando en ti, Señor. Amén. Imagínese usted. Vino el regalo del presidente para todos los ciudadanos. Y ahí mirábamos en la cuenta a ver si no había llegado. O íbamos al correo a ver si no estaba el cheque. Y muchos lo esperaban. ¿Será que así estamos esperando? Hermano, me decía alguien hoy, me decía una cosa, que cuando uno tiene necesidad, que Dios lo saque adelante, uno mira la cosa, o mira las cosas de Dios como cuando lo invitan a uno a un cumpleaños. Pero después, ¿qué? Tiene uno que esperar 365 días más, o 64, para poder esperar ese tiempo. Así hay mucha gente, hermano, que está esperando a Dios, pero no todos los días, porque su búsqueda no es continuamente. Aleluya. Se dedicaban continuamente ¿a qué? A las enseñanzas de apóstoles. La enseñanza es un sistema y es un método para poder instruir a la gente. Oiga, sistema y método para dar instrucción. San Mateo capítulo 10 y versículo 5. Dice la palabra que el Señor Jesús envió a los 12. Dice: a estos 12 envió Jesús después de instruirlos. ¿Quién lo está instruyendo a usted? ¿Quién lo está capacitando? Recuérdese, hermano, que todo aquel que ha puesto las manos en el arado no tiene que regresar, ni siquiera voltear a ver atrás. ¿Ha puesto usted las manos sobre el arado? Dios lo está instruyendo. Y la instrucción que Dios nos da es verdadera y poderosa. Porque a estos 12 les dio instrucciones lo que debían de hacer. El capítulo 10 y versículo 7 dice: y cuando vayas, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Ya se había acercado él. Pero antes de eso, hermano, las instrucciones: no vayáis por camino de los gentiles, porque para ellos no es el pan, sino que solamente para mi pueblo. Porque nosotros, hermano, como gentiles, no teníamos parte ni arte.
La misericordia de Dios hizo que el corazón del pueblo de Israel se endureciera a no creer a la verdad de Dios. Y entonces, cuando vio el Señor eso, se volcó a la gentilidad. Y es cuando nosotros tuvimos esa oportunidad de entrar, porque Él mismo dijo que cuando Él murió, el velo se rasgó para que todo hombre pudiera entrar a su santuario, entre los cuales está usted y yo. Así que cuando vayas a predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado, pero el reino de los cielos, hermano, no consiste ni en comida ni en bebida. Porque si no estuviéramos aquí, línea de gente esperando que les regaláramos algo. El reino de los cielos es otra cosa. Hasta podría decir yo, el reino de los cielos es sufrimiento. ¿Por qué? Hermano, porque hombres mensaje de Jesucristo tuvieron una clase de muerte paupérrima. A unos fueron decapitados, otros fueron apedrados como Esteban, a otros les quitaron, a otros los metieron en hogueras. Hermano, un hombre llamado Policarpo, que no iba para que el César, hermano, lo felicitara por predicar el reino de los cielos, sino que iba para Roma a ser sacrificado en una hoguera. Y aún así no murió el hombre. Le tuvieron que meter el tiro de gracia para que muriera. ¿Pero qué le decían? Niega tu fe. Así como nos hemos dedicado continuamente a las enseñanzas de los primeros hombres que vieron las cosas que nuestro maestro dijo, nosotros también las continuamos. Decía este hombre, Policarpo. Así que la enseñanza, hermano, es vital para nuestras vidas porque, en primer lugar, trae conocimiento de principios e ideas esenciales para la vida cristiana. A veces hay conocimiento, depende de su profesión, depende de su área donde usted se realiza como hombre aquí en la tierra. Usted adquiere, hermano, conocimientos, a lo mejor manuales, técnicos o físicos, pero el conocimiento para el reino de los cielos es por medio de su palabra, de las ideas que un día le salieron al Señor, que eran buenas. Amén. Hermano, en Deuteronomio capítulo 32 y versículo 2. Aleluya.
Deuteronomio 32:2. Caiga como la lluvia mi enseñanza. Oiga lo que el Señor le dice al pueblo. Caiga como la lluvia mi enseñanza. Aleluya. Y destile como el rocío mi discurso. Y como llovizna sobre el verde prado. Y como aguacero sobre la hierba. Dos cosas interesantes. Sin discurso no hay enseñanza. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice el Señor? Que su enseñanza va a caer como una lluvia. Y la lluvia, hermano, no es rocío. El rocío es después que llovió, que el pasto está mojado, mucho rocío. Pero la lluvia no. La lluvia usted sale y se moja. El rocío solo se va a mojar los pies. Y como aguacero sobre la hierba. Así es la enseñanza de Dios. ¿Quiénes son los beneficiarios? O el beneficiado es usted y yo. Hermano, los que nos beneficiamos de aprender la palabra de Dios no es su vecino, no es su amigo. El único beneficiado cuando quiere recibir la palabra de Dios es usted mismo. Porque Dios, hermano, en su misericordia le va a destapar su mente y su corazón para que podamos entender lo que Él nos está diciendo por medio de su palabra. Por eso es de que nosotros, hermano, a lo enseñado le tenemos que poner un factor. El factor es obediencia. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel recibió enseñanza. Pero esa enseñanza los llevó a cometer actos desagradables a Dios, porque a esa enseñanza la convirtieron en ritos, la convirtieron en ceremonias y la convirtieron en religiosidad. Vea usted qué había hecho el pueblo de Israel con la enseñanza que Dios les había dado. Por eso que el Señor viene y dice ahora, ya no me deleito. Yo ya no me deleito en sacrificios de animales. Yo ya no me deleito en lo que el hombre está haciendo. Yo me deleito ahora en la obediencia que el hombre agrega a mi enseñanza.
Enseñémosle a un niño comportarse bien. Y si es obediente, va a acatar órdenes. Pero si no, va a ser el hazme reír de los padres por su mal comportamiento. Y así a veces nosotros, hermano, vemos que Dios es el hazme reír de muchos enemigos por nuestra forma de comportamiento que tenemos. ¿Por qué? Porque no le ponemos obediencia a su enseñanza o a su instrucción. Proverbios 8:10. Aleluya. Recibid mi instrucción y no la plata. Recibid mi conocimiento antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las joyas, y todas las cosas deseables no pueden compararse a las instrucciones. Hermano, es que alguien sin instrucción no puede ser nada. Por eso, ¿cómo vamos nosotros a pretender que nuestros hijos nos hagan caso si ni siquiera les enseñamos, mucho menos les damos instrucciones? Muchos padres, hermano, quieren que de la nada el niño haga las cosas. Y entonces le dice uno, qué bueno eres. Pero así como le están enseñando algunas cosas buenas allá afuera, así les van a dar instrucciones a las cosas malas allá afuera. Y esas sí las van a aprender bien. Pero las instrucciones de casa muchas veces, en lugar de adoptarlas, las desechan. Recibid mi instrucción, dice el Señor, y no la plata. Y conocimiento antes que el oro escogido. Mire, hermano, ¿qué es lo que el Señor le dice a sus hijos? ¿Qué preferís? ¿El oro? ¿Cuánto valor, hermano? ¿Cuánto valor tiene el oro comparado a la sabiduría o al conocimiento? ¿Qué prefiere usted? ¿Tener plata o tener conocimiento de Dios? ¿Tener oro o tener la sabiduría de Dios? Porque dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los que tienen oro, los ricos, ni siquiera tienen temor de Dios.
Pero usted y yo que no tenemos nada aquí en la tierra, pero lo tenemos todo allá en el cielo. ¿De qué le sirve, hermano, tener una mansión aquí en la tierra si se va a quedar con ella? Es mejor vivir conforme la bendición de Dios y tener algo grande allá en el cielo, pero buscarlo a Él. Porque mejor es la sabiduría que las joyas. Hermano, mejor es la sabiduría que las joyas. Mire aquel hombre llamado Salomón. ¿Qué le dijo el Señor? Llámese usted Salomón esta noche. ¿Y qué si le dijera al Señor? Pedime todo lo que quieras, que yo te lo voy a conceder hoy. Mire, hermano, eso era para que aquel hombre dijera: Señor, quiero todo el mundo. Pero mire, las palabras de este hombre, hermano: Señor, lo único que te pido es que me des sabiduría. Hermano. Entonces viene Dios y le dijo: no solamente te voy a dar sabiduría, sino que te voy a dar todo lo que tu corazón desea. Pero nosotros, si nos dice el Señor: ¿qué quieres? ¿Qué le pedimos? Cosas materiales, cosas perecederas, pero no la sabiduría, no el conocimiento. Hermano, estos hombres se dedicaban a la enseñanza, a las instrucciones que Dios les había dado. ¿Qué más? Había una dedicación a tener comunión. Pero esta comunión, hermano, porque hay una comunión con Dios y hay una comunión como familia. Y estos hermanos del principio tenían comunión familiar. Pero no cada quien con su familia, no, sino que a nivel de asamblea. Ellos sabían, hermano, cómo, hermano, llevarse los unos a los otros, sin resentimientos, sin pleitos, sino que tenían, hermano, una común un estrechamiento en cada individuo, porque eran un organismo, y el organismo, ¿se acuerda usted? Que es el conjunto de personas que forman el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Entonces ellos tenían todas las cosas en común, y por eso, hermano, que para ellos no era penoso ni agravoso juntarse a deleitar, a comer, a convivir. Porque así lo dice el libro de los Hechos 2:42. Participaban, hermano, como miembros de una familia activa.
Pero además de tener esos goces como familia activa, también, hermano, gozaban de las bendiciones espirituales de cada uno. Y por eso el apóstol Pablo, en su primera carta a la iglesia de Corinto, porque era una iglesia que amaba, dice capítulo 1, y versículo 19, perdón. Dice el apóstol Pablo: fiel es Dios por medio de quien fuisteis llamados. ¿A qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, ¿qué fue lo que vino a hacer Jesús aquí en la tierra? A que usted y yo ya no nos veamos como extraños, sino que nos veamos como una familia verdadera de Dios, como hermanos verdaderos. Y no sentirse unos, hermano, en mayor estima del otro, sino que todos sentirse de igual manera, porque usted y yo valemos la misma sangre de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dijo que nadie tenga mayor estima de sí mismo o mayor concepto, porque nadie es nadie. Aquí todos somos advenedizos. Aquí todos somos necesitados, hermano, de la presencia de Dios. Aleluya. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Aleluya. Espero que usted esté atendiendo a la enseñanza esta noche. 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo adentro? Entonces, a usted y a mí ya no nos cuesta tener comunión, o todavía. Pero si todavía usted mira un poco raro al que tiene a la par. Si usted lo mira raro, usted no tiene al Espíritu Santo. Porque dice la palabra de Dios que cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, los 120 fueron llenos de Él y ellos pudieron tener comunión. Por eso, hermano, una persona que no tiene al Espíritu Santo es como aquellas ovejas que vienen extraviadas y se meten al rebaño,
pero llegan llenas de garrapatas. Y las garrapatas no las dejan dormir y empiezan a molestar a las otras que están sanas, porque no tienen sosiego, porque no tienen la llenura del Espíritu Santo. Por eso hay que aprender a tener comunión con nuestros hermanos, a tener comunión, y después participaban del pan. Se hacían unas comidas. Ahí no está hablando de Santa Cena. Hermanos, ¿qué trajiste? Me acuerdo cuando en el mes de octubre, uno trae algo, una cosa diferente. Otro trae nueganos con chilate. Otros trae taquitos o flautas. Otros traen, y todos, hermano, se vuelve una fiesta aquí, partiendo el pan. Hermano, eso es felicidad. Eso es lo que a Dios le agrada. De un pueblo con un mismo sentir, con un mismo espíritu. Y me imagino que después participaban de la Santa Cena para cerrar con broche de oro. Pero no solamente eso, sino que dice que se dedicaban continuamente. Ya vimos a la enseñanza, a la comunión, al partimiento del pan. Pero ahora viene lo más importante: la oración. Y ahí sí, hermano, ahí sí casi la mayoría estamos fuera de base. ¿Sabe por qué? Porque no a todos nos gusta orar. En las vigilias, la hermana. No a todos nos gusta velar. Pero ¿qué es la oración? Aquí mire, en la oración usted ya no tiene comunión con su hermano. Ya pasó el partimiento del pan. Ahí usted tuvo comunión con su hermano, pero ya en la oración ya no es con el hermano. Ahora la oración, hermano, es tener una comunión íntima con Dios. Y a muchos no nos gusta eso. Porque la comunión íntima con Dios se vuelve en tener alabanza, se vuelve a tener gratitud o aún súplica. Porque la oración nos hace presuponer, oiga la palabra presuponer, que Dios existe y que Él es el mismo galardonador de aquellos que lo buscan. Pero ¿buscar cómo? En oración. Por eso que Él dijo, oren sin cesar. Oren continuamente. No se detengan. Los tiempos están finales. Hermano, y nosotros, la iglesia, ¿cómo está? Estancada. Y usted sabe, hermano, que cuando viene el estancamiento, el agua se hace charco, ya no fluye. Y cuando se hace charco, el sol la calienta y empieza a buscar bichos. Y cuando va a sentir, ahí le va a decir a usted, ahí viene la plaga.
Ahí viene el hermano plagado de bichos, porque se estancó, ya no quiso buscar. Hermano, por eso mire, esta noche es una buena oportunidad para todo aquel que está estancado, que no se quede así, que siga adelante, que siga adelante, que sea perseverante en buscar a Dios en oración, porque tarde que temprano su oración va a ser escuchada, como lo que le pasó, hermano, a aquel hombre, el esposo de Elizabeth, Zacarías. Le llegó el turno de entrar a oficiar al templo, pero cuando él estaba oficiando, ¿qué estaban haciendo los demás? Dice que los demás se quedaron orando. Hermano, y al hombre, mientras los demás estaban orando allá, al hombre se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: tu oración ha sido escuchada, por cuanto no te estancaste, sino que fluiste aún a tu edad, porque ya era anciano el hombre. Y fue escuchada su oración, porque iba fluyendo, hermano. Entonces, nosotros cuando fluimos, cuando no nos estancamos, viene el Señor y escucha nuestra súplica. ¿Cuál es nuestra necesidad? ¿Cuál es nuestro deseo? Entonces, la pregunta es: ¿cómo debo de orar para que mi oración sea contestada? ¿Seguimos? ¿O paramos? Deme 5 minutos más. ¿Cómo debo de orar? Lo primero que tenemos que entender, hermano, que para que nuestra oración sea escuchada, debemos de tener un espíritu perdonador. Hay mucha gente que no puede perdonar y así llega a orar, o así pretende orar. Ahí lea usted los textos que le voy a dar. 1 Pedro 3:7 por el tiempo. Un espíritu perdonador. Aprendamos a perdonar al prójimo. San Mateo 6:14. Revistámonos de humildad. Porque recuérdese usted, hermano, que hubo una escena de 2 hombres. Un publicano y un fariseo. Y mire la humildad del publicano, agachado, sintiéndose pecador, culpable de muchas cosas, que era indigno para él aún levantar la cabeza, porque no se sentía bien. Pero vino el otro, y este hermano, en lugar de llevar su adoración a Dios, empezó a acusar a su hermano. No soy como él, tramposo, cobra de más. Y empezó y le saca la lista. Solo faltaba que Dios le dijera: ¿y quién te ha puesto a ti como juez en contra de tu hermano? ¿Por qué lo juzgas? Pero obviamente el que fue escuchado fue aquel que se revistió de humildad.
Hermano, hay muchas cosas que aprender. Pero esta noche, en el nombre de Jesús, yo cierro mi Biblia. Y usted cierre sus ojos a lo que ha escuchado. Se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a recibir instrucciones, al partimiento del pan,